Tardes. Me meto. Me vuelo lumbar. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la UAM Azcapotzalco. Antes de iniciar la sesión del día de hoy, permítanme leer un reglamento que les comparto y que son 10 puntos. 1. Evita cualquier tipo de discriminación en el desarrollo de las actividades y participaciones en las que te desenvuelvas. No lleves a cabo comentarios despectivos o hirientes. 3. No consientas o reproduzcas comentarios o actos discriminatorios. El espacio seguro lo hacemos todas, todos y todes. 4. Cuando compartas tu opinión, recuerda que la forma en que comunicamos las cosas importa. No impongas tu postura. 5. Evita cualquier comportamiento que genere un ambiente hostil, intimidante o humillante. 6. Escucha y aprende de tus compañeras. Evita hacer mansplaining. 7. Respeta y exige respeto en todo momento. 8. Comentarios y comportamientos misóginos serán inadmisibles. 9. Cualquier tipo de burla o discriminación directa será motivo para pedir que abandonen el lugar. 10. Las disidencias y el lenguaje incluyente son aceptados. Evita caer en confrontaciones. También quisiera comentarles que, bueno, estamos en un auditorio, tenemos 2 salidas de emergencia por cualquier percance, esperemos que no suceda, y también están las puertas principales de acceso. Recuerden no gritar, no empujar y sobre todo resguardarse. Aquí al lado derecho está la zona donde podemos estar todos protegidos. Pues sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestra quinta sesión del 17º Seminario Café Debate de Cultura Política, en su versión primavera, titulado La dinámica de la protesta feminista, balance y perspectivas de la lucha contra la violencia de género en la UAM, marzo-mayo 2023. Esta versión del Café Debate de Cultura Política está coordinado por las colectivas de la UAM, la doctora Karina Ochoa, el área de Teoría y Análisis de la Política y la especialización en Etnografía Política y Espacio Público del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Le damos la más cordial bienvenida a las colectivas Sororidad de la UAM Lerma y a la doctora Eva Raquel Huereca, profesora investigadora del Departamento de Procesos Sociales de la UAM Lerma. Démosle una cordial bienvenida, agradeciendo su tiempo para poder compartir sus experiencias, sus vivencias y sus sensaciones y emociones que tuvieron durante este paro de la UAM. Quiero comentarles que tenemos esta versión del Café Debate en la modalidad de conversatorio. Haremos una serie de preguntas en 4 bloques y estaremos dando el turno a las colectivas y después a la doctora Raquel Huereca. También les invitamos a que anoten sus preguntas en el transcurso de esta sesión para irlas comentando, intercalando en este momento en que se estén dando los bloques. El primer bloque, pues nos gustaría que nos pudieran compartir cuáles fueron las razones para que estallara el movimiento, cómo se percibe la violencia de género en su unidad y cómo fue el proceso de definición del pliego petitorio. Adelante, por favor. Bueno, primero gracias por la invitación y por estar aquí, las personas que están presentes. Nosotras somos Sororidad UAM Lerma, somos hasta el momento la única colectiva feminista de la unidad
Y bueno, con respecto a las razones, creo que en rasgos generales, pues todos sabemos que detonó por este caso Cero de Coajimalpa. Sin embargo, pues Lerma tiene sus particularidades y eso es algo que nos gustaría resaltar desde pues el momento uno, que es que nuestro movimiento pues es periférico, ¿no? Entonces, la colectiva llevaba alrededor de 4 años pues accionando no solamente en la unidad antes del paro, sino fuera de la unidad, puesto que la violencia en Lerma es bastante cruda, es muy directa. Hemos tenido el caso de un feminicidio a metros de la unidad, han asesinado a una persona enfrente de nuestra unidad. Entonces, estas particularidades del territorio, pues obviamente nos atraviesa, y eso nos obligó a nosotras a conformarnos muchísimo antes de que pues surgiera todo esto, y con base en ello, pues si podríamos hablar del inicio de cuáles fueron las razones del por qué estalló el paro en Lerma, pues por obvias razones, por solidaridad, por sororidad, pero también porque ya había como todo un continuum, todo un cúmulo de experiencias, de situaciones que ya desbordaban en la unidad y que al menos para nosotras pues representaba una oportunidad de ser escuchadas. Particularmente teníamos casos que probablemente podamos ahondar un poquito más adelante, pero un caso muy paradigmático en Lerma, en el que incluso entregamos un pliego petitorio al rector general en una visita que tuvo en la unidad, e incluso al rector de nuestra unidad, fue el caso de la amenaza de un tiroteo en nuestra unidad y de violaciones en contra de compañeras que se denunciaron con base en el protocolo existente en la unidad, y pues que no se tomó en cuenta, no se tomó en cuenta esta movilización que hicimos las compañeras para entregar este pliego petitorio. Y pues además de eso, pues también teníamos casos muy particulares que creo que lamentablemente son bastante comunes en las demás unidades. Y pues bueno, al respecto eso es lo que yo puedo decir. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, con respecto a cómo se vive la violencia en Lerma, pues puede ser desde distintos ámbitos. Hay violencia de compañeros a compañeras, de trabajadores a trabajadoras, de profesores a profesoras, que incluso en Lerma, y supongo que en toda la UAM, hay un menosprecio a las profesoras pues en cargos de jefaturas, ¿no? Eso hemos hablado de que cuando una mujer está en algún puesto de jefa se le menosprecia si a comparación estuviera algún hombre. Hay acoso por parte de los compañeros, de maestros a compañeras. Hay una violencia diversa en la universidad que pues viene de distintos ámbitos. Hay profesores que incluso han sido señalados y fueron señalados, que fue parte de nuestro pliego petitorio en UEMEX, en otra universidad de ahí del Estado de México, que ya tenía denuncias por acoso y tenía denuncias formales y fue a parar a dar clases a la universidad. Este profesor no estaba contratado, pero estaba próximo a ser contratado. Era un profesor que estaba como en fila, y estaba también una profesora que ya llevaba años en la universidad dando clases, y la plaza se le iban a dar a este profesor. Entonces, como ese ejemplo, pues hay muchísimos que podemos pues desenvolver en este momento, pero pues no acabamos. Pero sí, viene desde distintos ámbitos la violencia allá en Lerma. Gracias. Y pues bueno, para finalizar con la respuesta a esta pregunta, creo que algo de lo que nos dimos cuenta cuando comenzaron los paros en todas las unidades, pues es que si bien todos iniciaron en muestra de solidaridad y sororidad con la compañera del caso Cero, ya una vez tomadas las unidades, creo que en todas nos dimos cuenta que había casos muy graves, y pues fue como un despertar de cierta manera para darnos cuenta de que ese caso pues no era un caso aislado, que ya existían muchos que no habían tenido seguimiento, donde donde había impunidad,
Y pues creo que sí es muy importante que nos demos cuenta de eso, que a pesar de que se desató por una situación en específico, ya existían muchísimas situaciones de violencia en la universidad. Perdón, es que tengo que estar apagando y prendiendo el micrófono, pero creo que es algo importante de resaltar es que para muchas personas el proceso de paro fue muy complicado de entender desde fuera, ¿no? Porque pues la toma de decisiones se basaba no solamente en reflexionar toda esta violencia y poder, pues, ¿cómo decirlo?, resumirla en un pliego petitorio, y que muchas veces lo que no alcanzamos a percibir de un pliego petitorio es que cada punto en un pliego petitorio es una experiencia que trasciende el papel, que más bien habla de una historia de vida, y muchas veces esas historias de vidas pues se concretan también en lógicas, en dinámicas pues muy presentes, ¿no? Dentro de la dinámica, dentro de las universidades. Entonces, algo que costaba mucho trabajo, como dar a entender desde adentro hacia afuera y desde afuera, pues transmitir esa ansiedad de, por ejemplo, en Lerma, que fuimos de las que entregamos el pliego petitorio como un poco más tarde, es esto, que ya veníamos arrastrando tantas cosas que era muy difícil poder concretarlas todas en puntos específicos. Entonces, nosotros lo que hicimos para intentar como que este pliego petitorio respondiera a cuestiones democráticas y de tomar la participación de nuestra comunidad, porque para nosotras la dificultad era que por decisión y también respeto de los compañeros de nuestra unidad, nuestro paro fue exclusivamente de mujeres. Las que nos encontrábamos dentro de la unidad acuerpando, pues éramos únicamente las mujeres. Los compañeros pues participaban en talleres con toda la disposición y del mundo y así, pero pues en ese sentido la dificultad de hacer el pliego petitorio era hacerlo para que no se sintieran excluidos. Entonces realizamos una asamblea después de la toma de nuestra unidad, que fue el 10 de marzo. El lunes siguiente hicimos la asamblea, y dentro de esa asamblea pedimos que se nos hicieran llegar como este tipo de inconformidades que percibían, no solo en cuanto a violencia de género, sino como, por ejemplo, violencia, ya sea, por ejemplo, en Lerma, nosotras detectamos mucha violencia racista, clasista, que también intentamos como vertir en nuestro pliego petitorio, pues para que de esa forma la comunidad se sintiera representada sin, obviamente, pues salirnos a lo mejor como de cómo habíamos planteado que se llevaría a cabo el paro. Muchas gracias. Por favor. Sí, profesora. muchas gracias. Bueno, a lo que señalaron las compañeras de la colectiva, sumaré que efectivamente las razones que envuelven al movimiento feminista en la UAM Lerma tienen mucho que ver con la situación que se vive en el Valle de Toluca. Además del feminicidio de una alumna de la Universidad del Valle, de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, cuyo cuerpo fue arrojado en un baldío que está a un lado de la unidad. En lo que es el entorno de la UAM Lerma, pues se vive, al menos desde la Coordinación de Bienestar Universitario y Género, en la que estuve a cargo desde febrero de 2017 hasta febrero de 2023, tuvimos registros de por lo menos 2 intentos de levantones de las alumnas en las inmediaciones de la unidad, violencia sexual en el trayecto hacia la universidad, a lo cual se suma la violencia que se vive al interior de la universidad. A pesar de que el profesorado somos una población pues relativamente joven académicamente en comparación con otras, y de edad ya no, de otras unidades, pues había
un grupo de profesoras, profesores que tenían cierta sensibilidad ante las problemáticas de género, y esto permitió impulsar durante 2 gestiones de Rectoría de Unidad pues un posicionamiento feminista ante la prevención, atención y sanción de la violencia, que nos permitió pues generar pues no solo un protocolo, sino también un código de ética y una serie de jornadas para en las que además participaba el alumnado desde una visión de pedagogía crítica, en la cual se involucraran en los propios procesos de difusión sobre el derecho a una vida libre de violencia y los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, también en esa comunidad hay un amplio sector, tanto en la academia como en el sector administrativo, que sostiene prácticas profundamente machistas y misóginas en los procesos de enseñanza, aprendizaje, en el proceso de la gestión e incluso en la interpretación de pues los documentos que se generaron para poder prevenir y atender esta problemática, ¿no? Que finalmente pues terminó por reventar la situación que se vivía al interior de la unidad. Yo quiero agradecer profundamente a las alumnas de Lerma, de la colectiva de Sororidad UAM Lerma, el haberme permitido haberlas acompañado durante este paro. Primero me invitaron como testiga ante la entrega del pliego petitorio y después como asesora en los círculos de transformación sensible y paradigmática, porque eso tiene que ver un poco con lo que implica vivir una vida feminista y asumir un compromiso ético y político en nuestra práctica académica, ¿no? Y bueno, pues gracias. Gracias. Gracias a la colectiva Sororidad y a la doctora Huereca por compartirnos estas experiencias. Pero bueno, ya en el movimiento quisiéramos que nos pudieran platicar sobre cómo se organizaron a lo largo del movimiento, quiénes y cómo estaban tomando las decisiones, cómo se organizaban para montar guardias, qué tipo de acciones tomaron ya en la práctica y en el espacio que ya habían ustedes, digamos, apropiado, no solo simbólicamente, sino físicamente. ¿Cómo fue el proceso de negociación? ¿Cuáles fueron los principales conflictos en ese proceso? Si pudieran compartirnos su experiencia. Bueno, respecto a la organización, pues sí fue de principio un poco complejo porque nosotras en UAM Lerma fuimos la última unidad que tomó sus instalaciones. Esto debido a que, como ya lo comentaba la compañera, pues somos una zona que es periférica ahí en el Estado de México. Y recuerdo que aquel día, pues cuando empezaron a tomarse las unidades, ya era un poco tarde, había algunas alumnas que ya estábamos en nuestras casas, otras que pues bueno, son foráneas y también ya se habían salido de la unidad, y para nuestra suerte o no, esto pasó justo después de la marcha del 8 de marzo. Entonces ya teníamos una organización previa porque sacamos un contingente de ahí de Sororidad UAM Lerma para marchar en el centro de Toluca, ahí en el Estado de México. Entonces, pues pudimos utilizar ese grupo para la organización de la toma de la escuela. Y como lo comentaba la compañera, pues éramos puras mujeres. Primero por la temática pues del paro y de todo lo que estaba sucediendo, y segundo porque, como les comento, pues era algo que surgió en el grupo de la organización de la marcha. La verdad fue algo que sucedió muy rápido, muchas chicas mostraron la disposición para ir, y la organización pues fue algo que se hizo mediante chat, mediante las que ya estaban adentro, seguían adentro de la unidad, las que íbamos llegando, y pues posterior a eso creo que algo que nos caracteriza mucho en Lerma es que las decisiones todas eran tomadas de manera horizontal, es decir, que siempre que algo tenía que decidirse,
pues obviamente había una persona que probablemente transmitía como esa pregunta al grupo y entonces entre todas discutíamos la situación de la decisión que tuviera que tomarse y pues a veces sí teníamos todas la misma idea y sí congeniábamos respecto a lo que se había que hacer, pero cuando no era así, pues tenía que ser a votaciones para que todo pues fuera justo y esa fue la forma en que nos estuvimos organizando para la toma de decisiones. Desde el pliego petitorio, pues escuchar a todas, primero era escucharnos entre todas, después debatir por qué sí o por qué no hacer algo y entonces llegar a un acuerdo común en el que nadie se sintiera como excluida, pero pues también que todas estábamos siendo tomadas en cuenta y creo que eso fue algo que nos funcionó muy bien porque creo que fueron muy pocas, si no es que inexistentes, como las peleas fuertes que de desacuerdos, pues creo que no existieron porque siempre había esa escucha de parte de todas que estábamos tanto dispuestas a recibir como a aportar. Sí, como comentaba mi compañera, en ese momento todas sabíamos, todas las que estábamos ahí, sabíamos que queríamos estar ahí. Entonces, pues desde ahí partimos. Por eso las decisiones se tomaron de esa manera, porque todo fue desde el querer estar ahí. Entonces, eso fue algo muy importante. Otra cosa que, bueno, que también es muy característico de Lerma, de Sororidad UAM, es la capucha. Eh, el usar la capucha, además de proteger pues, la identidad para personas externas, también es colectividad y eso es lo que ha significado a lo largo del paro y de la colectiva en todas las tomas de decisiones. Entonces eso es algo importante que podemos resaltar de eso. Para las actividades, en la organización de las actividades era lo mismo. En estas actividades diarias de pues quién cocina, quién lava los trastes, pues todo era de, bueno, yo puedo, yo lo hago, yo quiero, todo era pues así, no hicimos nada de comisiones ni nada, todo era más bien esa organización del primero yo querer. Entonces, nuestras guardias también fueron así. Hay algunas personas que nos levantábamos temprano, íbamos a abrirle a los guardias y cuidábamos la entrada, después nos suplían otras personas, otras chicas y así nos íbamos rolando. Los primeros días nos dividíamos en las horas de la noche y primero cuidaban 3 chicas, se cumplía ese horario y después nos rotábamos como en grupos. Entonces, esa fue una organización que tuvimos, al igual que un código de silbatos que hicimos. A ver, déjenme acordar. Hicimos como un silbatazo, era que éramos nosotras, le pusimos como el código de, no sé si han visto Game of Thrones, pero le pusimos como, pues un silbatazo es pues alguna hermana de nosotras, ¿no? 2 silbatazos, alguna persona externa, y 3 silbatazos, algún policía o algún atacante. Entonces, era un código que teníamos ahí con el silbato. Y pues esa fue la organización de respecto a las guardias. Sí, bueno, por ejemplo, algo que quisiera destacar es el por qué uno de nuestros silbatazos eran los policías. Bueno, si bien pues toda Latinoamérica y en general el cuerpo armado pues del Estado pues tiene ahí su historia del por qué las personas no confían en él, pero particularmente en Lerma, como estamos en zona de narco, en las noches, en las madrugadas, llegaban a pasar patrullas sin placas, ¿no? Y nosotras, pues por las zonas ya sabíamos que eran patrullas no necesariamente pues del ayuntamiento, sino que pues más bien eran pues de estos grupos criminales, por lo tanto teníamos que estar alerta, ¿no? Entonces por eso es como que importante pues mencionarlo tanto políticamente como organizativamente, pues eso habla mucho de ciertas particularidades que nosotras tuvimos que enfrentar
y la razón del por qué intentábamos en la medida de lo posible que nuestra organización fuera lo más armoniosa posible, puesto que estábamos en un pues contexto de constante estrés, ansiedad y pues terror, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues era un terror el saber que teníamos que estar usando la capucha todo el día porque por no tener barda perimetral, pues al exterior de la unidad cualquier persona podía ver hacia adentro cuántas éramos, cuál era nuestra fisonomía, pues varias cosas, ¿no? O sea, era fácil detectar, incluso saber en qué aula estábamos, porque desde fuera hacia adentro, pues se notaba pues la iluminación que existía en las aulas y era fácil ubicarnos. Entonces también otra de las cosas que teníamos que hacer era estarnos moviendo, pues para que no nos cuadraran, por así decirlo, porque pues toda la unidad está prácticamente a la intemperie. Entonces, pues eso obviamente generaba un cansancio y creo que esa es una cosa que es importante mencionar en estos procesos, es que el desgaste que se vive es realmente es un factor que muchas veces nos limita en la toma de decisiones e incluso en la energía que podemos tener si lo contrastamos con la energía que puede tener en las negociaciones las autoridades. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar en responder un pliego petitorio con la comodidad de un restaurante, incluso dentro de sus propias casas, con acceso a internet pues estable, etcétera, etcétera, incluso comer bien, dormir bien, estar calientitos, etcétera, con las condiciones que existían dentro de las instalaciones para lidiar tanto con cuestiones administrativas, por así decirlo, como es la redacción de textos, el manejo de redes, y al mismo tiempo estar al pendiente de las guardias, estar al pendiente incluso de los conflictos dentro de las unidades, porque pues ustedes lo saben, otra cosa que se dan en los movimientos estudiantiles, pues es esta parte en la que parte del estudiantado no necesariamente está de acuerdo con el movimiento, ¿no? Entonces son varias cosas que se tienen que resolver a la marcha y además estar pues al pendiente de nuestra seguridad, de ese tipo de conflictos o tensiones, pues al final de cuentas sí representaba un desgaste bastante importante emocionalmente, físicamente, al menos en Lerma, pues también tenía que ver con que no éramos tantas como quisiéramos, también por este terror de que nuestras familias con el paro se enteraron muchas de las condiciones en las que estaba la unidad. Muchas de nuestras familias ni siquiera sabían cómo estaba la unidad, solo sabían que íbamos a una tal UAM Lerma, pero no sabían que era una UAM Lerma, ¿no? Hasta que la vieron en las noticias, en los periódicos, y era así, ¿cómo es posible? Y cuando las chicas intentaban ir al paro, les decían, no, ¿cómo te vamos a dejar ir? Si acaban de decir en las noticias que el narco las anda como ahí, les anda mandando halcones y cosas así. Entonces, este tipo de conflictos, particularmente con el lugar en donde está ubicada la unidad, pues era bastante complicada. Y con respecto a las negociaciones, hemos de decir y destacar que la respuesta de la Rectoría de Unidad realmente no fue en ninguna medida la que esperábamos ni la que necesitaba. Consideramos que siempre hubo como una actitud intransigente. Eso nos dificultaba mucho a nosotras, pues poder avanzar con determinadas situaciones en el que no podíamos quedarnos sin responder, porque es parte también de este proceso político el cómo como estudiantes nos autogestionamos para tomar decisiones, cómo nos posicionamos ante las respuestas de las autoridades, porque eso al final pues le da un mensaje al alumnado, ¿no? Un mensaje de que no importa que tengan mis instalaciones, yo sigo siendo la autoridad y van a hacer lo que yo quiera. Entonces, pues esos eran como parte de los conflictos dentro de este proceso de negociaciones. Y pues nada más. Sí, adelante, por favor. Sí, bueno, algo que ahorita mencionó la compañera y que me gustaría mucho destacar es el uso de la capucha. Yo me he dado cuenta que cuando hemos tenido la oportunidad de ir a otras unidades o salir a otros lados, como que a veces se sacan de onda, ¿no? Así como que nos ven y dicen, ¿qué rollo con estas chicas que vienen así? Pues la capucha tiene para nosotras un significado muy amplio, desde evitar que
pues precisamente nos puedan como hacer ciberbullying o puedan conocer nuestras identidades y después tomar represalias contra nosotras, tanto compañeras, compañeros y maestros, maestras. Pero creo que otra cosa muy importante es que la capucha significa que este movimiento y esta colectiva no tiene un rostro de una persona, significa la colectividad, significa que no hay protagonismos en esta lucha y que todas tenemos el mismo valor. Y aparte, pues ustedes pueden vernos hoy aquí a nosotras tres, pero tal vez en una siguiente ocasión puedan venir otras tres compañeras y pues la cara de sororidad sigue siendo la misma. Una capucha y unos lentes que traen detrás muchas historias, que traen detrás la misma lucha y que comparten muchos sentimientos, ¿no? Entonces creo que eso sí es algo muy importante. A veces se criminaliza mucho el uso de la capucha porque se dice que somos personas que no tenemos el valor de dar la cara, pero para nosotras no es eso, para nosotras es que una unidad que nos hace sentir que todas tenemos la misma valía y pues que no es miedo de mostrar nuestras caras, sino más bien va por ese lado de no tener protagonismos, que todas aquí tenemos el mismo valor y pues que las mujeres desde Sororidad UAM Lerma vamos a seguir usando la capucha siempre porque para nosotras pues significa eso, que somos una lucha colectiva. Gracias. Por favor, colega. Bueno, a mí me toca hablar de la organización desde mi posición como académica feminista. Y yo, desde el primer minuto en que supe que las alumnas habían tomado la unidad y consciente de los riesgos que hay en el entorno, hice un llamado a colegas, a otras académicas feministas de otras unidades, ¿no? La loca de Lerma les llamó, porque pues Lerma somos una unidad pequeña y lo único que diré al respecto es que soy una académica estigmatizada en la unidad. Y que generó mucha polarización, o sea, hay gente que me quiere, pero como que no hay términos medios en relación a mi persona, o sea, o me quieren o me odian. En fin, y en términos de organización, desde el primer minuto, pues con unas colegas de la Red de Investigación sobre Violencias, Ileana Diegues, las voy a ir nombrando por unidades académicas. Ileana Diegues, María Fernanda Vázquez, Mariana Peinbert, Alejandra Franco, en la UAM Coajimalpa fueron pues aliadas, ¿no? Desde la UAM Xochimilco, pues la Vero, ¿no? Mi querida Vero Rodríguez, que a través de otras colegas también del programa Cuerpos que Importan, y Mariela, a quien conocí en este movimiento y fue quien apoyó muchísimo desde Xochimilco también a todo lo que pues tratamos de impulsar con las alumnas, ¿no? Abril Arjona, Mónica Cejas, en Guamas Capotzalco, pues mi querida Iris Santillán, con quien además hemos compartido otras batallas importantes en la universidad. Karina también, Karina Ochoa, que desde aquí también se unió con nosotras. Vero Arroyo, de Guam Iztapalapa, Paula Soto, y bueno, así conformamos pues un grupo de profesoras, ¿no? Y las nombro porque ellas nos acuerparon. Y aquí estoy tomando prestado un término que está alegando el movimiento feminista de las morras a la teoría feminista, porque acuerpar es un término que tiene que ver justamente con lo que se pone, que implica poner el cuerpo, ¿no? Y todas estas colegas que acabo de nombrar me acuerparon como académica,
no permitieron que estuviera sola junto con un par de colegas de la unidad que se mostraron visiblemente en el apoyo, porque eso también es muy importante, ¿no? Quienes nos visibilizamos, ¿no? En estos posicionamientos, porque eso tiene implicaciones diferentes, ¿no? Nosotras ya no podemos encapucharnos, o sea, yo no podría ir a dar clases encapuchadas ni a dar mis talleres de teoría feminista encapuchada, ¿verdad? Pero evidentemente poner la cara, poner el cuerpo, hacer visible la cara, el cuerpo y la presencia ante una problemática que resulta estridente en un espacio que se autopercibe a sí mismo como un espacio libertario, democrático, racional, donde estas cosas no ocurren, son cosas que se imaginan mujeres que exageran todo lo que perciben, ¿no? Entonces, para mí por eso sí es importante nombrarlas, y así como en la primera ronda de preguntas le agradecí a la colectiva de sororidad UAM Lerma el haberme permitido acompañarlas como asesora, que para mí fue un honor muy grande asesorar a un grupo que es histórico. Tenemos unas nuevas históricas en el feminismo en México, en todas las unidades, ¿no? Yo hablo particularmente de la colectiva que a mí me tocó acompañar. También es reconocer a quienes desde la academia y desde una praxis feminista en la academia me acuerparon y las acuerparon. ¿Cuáles fueron los retos? Pues el primero de esos retos para mí fue que las nombraran como alumnas. Y eso ocurrió hasta por ahí del segundo círculo, donde en cada momento había que hacer la intervención para decir que no son personas encapuchadas, que son alumnas de nuestra universidad. Y eso implicaba ubicarlas, darles un ubis en nuestra vida universitaria y en lo que queremos construir como universidad. Y el segundo, y que es más o menos como el reto en el que seguimos, pues tiene que ver con esa ginopia, esa incapacidad de escuchar, mirar las experiencias de las mujeres, particularmente de las mujeres alumnas, en el contexto que ya describieron ellas, ¿no? Y bueno, también uno de los grandes retos, además de estos llamados, estos silbatazos que nos acaban de compartir, pues era justamente lo que se invirtió. Cuando las alumnas pusieron el cuerpo, ¿qué es lo que se ponía y qué es lo que pusimos también las académicas feministas, ¿no? Pues fue una inversión cognitiva, emocional, estratégica, política, comunitaria, ¿no? O sea, pusimos los conocimientos, y en este entramado entre los conocimientos, lo emocional y lo comunitario, buscamos vivir una sociabilidad feminista que permitiera que se reconociera el derecho de las alumnas a vivir libres de violencia, ¿no? Y al invertir todo esto, bueno, pues las cuestiones que tienen que ver con la seguridad externa, pues nadie las creía hasta que las vieron, ¿no? Desde el primer día que me puse en contacto con algunos compañeros de servicios auxiliares para decirles que era muy importante, cómo iba a ser el asunto de la vigilancia en las instalaciones, y les volví a recordar todo lo que constantemente les decía a propósito del contexto, de los halconeos, de los intentos de levantones, de la violencia sexual que hay. Cuando decimos en las inmediaciones es a partir de la banqueta donde cruzamos ese pequeño riachuelo que está afuera de nuestra unidad, ¿no? Todo esto ocurre desde ahí, ¿no? Hasta que un día que fue uno de los trabajadores de servicios auxiliares y me llamó por teléfono para decirme si podíamos tener una estrategia más directa con la policía municipal, porque mientras él había estado en la unidad, había pasado una camioneta que se detenía frente a la unidad y les gritaba: ya saquen a esas pinches locas, ¿no? Y que lo hizo por lo menos 3 veces, él lo pudo observar. Entonces, así como ese, hay muchos ejemplos de cosas que muchas personas administrativas y en la gestión de la universidad no creía hasta que las fueron viendo, ¿no? Hasta que van viendo que en realidad esto existe, ¿no? Y esto
ocurre, ¿no? Y bueno, pues es todo lo que, bueno, no todo, lo que apenas nos alcanzaron a compartir sobre sus estrategias tiene que ver con cómo sostuvieron la vida durante el paro. Y eso no es solamente en términos de cómo se alimentaron o cómo se bañaron, ¿no? Cosas tan importantes como reivindicar que se les permitiera tener acceso a las regaderas, por ejemplo, que fue todo un reto, no solo en Lerma, tengo conocimiento de que en otras unidades también era un reto que entendieran que las personas que están en las universidades pues tienen derecho a bañarse todos los días, ¿no? Y que había que permitirles que los baños estuvieran accesibles, ¿no? Son cosas que parecen como triviales, pero que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y con el por qué decimos que la juventud hace de los espacios universitarios su segunda casa, y yo creo que no es su segunda. Durante por lo menos 5 años de nuestras vidas pasan más de 8 horas en esos espacios, ¿no? Entonces es donde hay más sociabilidad, donde ponen en práctica más sociabilidad, y una de las cosas que han dejado también como aprendizaje la colectiva de sororidad UAM Lerma es cómo sostenemos la vida mientras estamos en la universidad. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, en el tema de las negociaciones, que creo que fue en el que un poquito no indagamos tanto, pues bueno, creo que las negociaciones fueron muy complicadas desde el primer día, desde el primer momento en que solicitamos un salón para mantener el paro. No nos querían abrir un salón, luego ya accedieron a prestarnos un salón de lo que son las aulas ligeras en UAM Lerma. La mitad de la escuela son aulas ligeras, que son como de lámina, y los pisos pues están medio feos, muy feos, y la otra parte es el edificio, que es relativamente nuevo. Primero ya, accedieron a darnos un salón de las aulas ligeras, que la verdad estaba en pésimas condiciones, y luego el siguiente reto fue incluso pedir baños. Fue un problema muy complicado que nos quisieran abrir los baños, que porque nos servían, que porque pues sí íbamos a tirar el agua, que si los íbamos a cuidar, que si se ensuciaban. O sea, no. Desde el principio fue un problema las negociaciones con la secretaria de unidad, porque estaba muy reacia a darnos un espacio para poder mantener el paro, ¿no? Para pasar la noche, para tener un lugar donde refugiarnos. Y como comenta la doctora Raquel, una de las cosas que fue también muy complicada fue lo del uso de las regaderas, algo que ahora ya nos da mucha risa recordar, pero en ese momento nos enojó mucho, fue que nos decía que para qué queríamos las regaderas, que el baño que nos había abierto tenía una coladera y ahí nos podíamos bañar. Entonces, como esas, pues fueron muchas cosas. Desde el principio ellos se mostraron muy hostiles ante las negociaciones, y eso fue solamente para el uso de las instalaciones. Cuando también empezamos a hablarle de que queríamos pues empezar con esa parte del diálogo, el rector de nuestra unidad no se presentó hasta que pedimos que se presentara. O sea, nosotras tuvimos que hacer el llamado a él, porque mandaba a la secretaria de unidad a hacer absolutamente todo. Desde el primer día que fue la toma de unidad, no se presentó, hasta creo que la tercera visita de la secretaria, que fue cuando nos iban a abrir un salón del edificio, porque precisamente por estas cosas de la zona que es muy hostil y que es muy peligrosa, necesitábamos un lugar donde resguardarnos, porque tuvimos una situación muy complicada con unos comandos armados que llegaron en la noche. Entonces ya no queríamos quedarnos en esa aula ligera, porque a nosotras de la calle nos separa una reja, y ni siquiera una reja gruesa, es como una malla. Ajá, entonces, como es una malla solamente, pues nos daba mucho miedo seguir durmiendo ahí, porque no fue hasta ese día que vimos los comandos armados afuera de nuestra unidad que dijimos, si ellos realmente quieren hacernos daño, con su camioneta, con una simple patada, pueden entrar y pues muchas cosas pueden suceder, ¿no? Entonces, la negociación que teníamos pues era que nos prestaran un salón del edificio, porque pues el edificio es de concreto y es un poco más seguro que las aulas que solamente son de lámina. Y de ahí, para prestarnos ese salón, nos hacían firmar
una carta de que lo íbamos a cuidar y también ellos nos iban a entregar una carta de no represalias. Entonces pedimos que fuera el rector para que pudiéramos, pues, él hacer la entrega de la carta de no represalias, etcétera, y solamente hasta que solicitamos que fuera, porque si no iba, ¿qué era lo que no les íbamos a entregar? El pliego, sí, que porque querían que le entregáramos el pliego a la secretaria de unidad y dijimos que no se lo íbamos a dar a menos que viniera el rector, fue cuando él apareció. Pero antes de eso, pues no, y en cualquier situación que quisiéramos algo, siempre mandaba a la secretaria de unidad, al abogado y a alguno de los jefes de departamento. Entonces las negociaciones fueron prácticamente inexistentes hasta que se crearon los círculos de transformación sensible y paradigmática. Y pues en ese sentido, también fueron complicadas porque tenían una actitud muy hostil respecto a escucharnos, o sea, ya ni siquiera a negociar, a escucharnos, porque siempre nos han visto como algo inferior a ellos. Entonces, como yo lo que siento es que no podían aceptar que alumnas estuvieran exigiéndoles cosas. Y pues bueno, eso sí, las negociaciones fueron bastante complicadas hasta que nosotras tuvimos que marcar nuestras pautas e ir estableciendo ciertos límites, que incluso hubo unas veces en que nos levantamos de las mesas de negociación por actitudes de parte de las autoridades, del abogado o de alguna otra autoridad que estaba sentada ahí, que ellos entendieron que nosotras no estábamos dispuestas a seguir negociando con ellos a menos de que se nos diera pues un trato digno. Pero pues sí, en ese tema de las negociaciones creo que fue bastante hostil hasta que nosotras logramos un poquito establecer pautas y límites que permitieran unos círculos de transformación que fueran lo más sensibles y paradigmáticos posibles. Y pues en este sentido igual agradecerle mucho a todas las profesoras que estuvieron a nuestro lado, porque también algo que nos ayudó mucho a que ellos pudieran tomarnos en serio es que vieran a gente de su nivel de este lado de la mesa, ¿no? Entonces, definitivamente el apoyo de las profesoras para nosotras fue invaluable y pues no solamente en las mesas, en muchas otras situaciones, incluso en el día a día, nos ayudaron mucho, ya sea llevándonos víveres, conviviendo con nosotras. Yo recuerdo mucho cuando les hicimos el primer llamado, nos dieron mucha fuerza al responder y pues de alguna forma respaldarnos para que nosotras nos sintiéramos seguras de lo que estábamos haciendo, y pues eso sería todo de mi parte. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro, adelante, por favor. Es que ahora que escuchaba a las alumnas, quiero destacar algo en cuanto a los retos para las negociaciones. Me parece que en términos generales, y lo vemos casi como ritual cada año en febrero, las autoridades están acostumbradas y saben negociar con el sindicato, con otros hombres que se movilizan. Pero algo que evidenciaron los paros en las 5 unidades es que cuando se trata de discutir las problemáticas que tienen que ver con las mujeres y las personas de la diversidad sexual y que tienen que ver con nuestra sociabilidad académica e institucional, no, es algo completamente fuera del guión negociador al que están acostumbradas las autoridades. Y eso me parece que fue otro elemento que hace históricas a estas colectivas. Haber desestabilizado los guiones institucionales establecidos para negociar problemáticas que ocurren en las instituciones de educación superior, ¿no? Se les llevó al punto de discutir sobre el derecho a la menstruación digna, por ejemplo, temas que tienen que ver con la violencia sexual, con el androcentrismo en los contenidos y en las prácticas de enseñanza, aprendizaje, y para eso no tienen un guión, porque las universidades no es que existan en algún lugar diferente a la sociedad patriarcal. Las universidades somos parte del patriarcado capitalista, ¿no? Entonces es importante también que nos ubiquemos y nos circunstanciemos y sepamos que somos parte de un tipo de sociedad, no estamos fuera de ella ni en los márgenes, nada.
somos parte de esa sociedad. Entonces, pues eso fue un logro de todas las colectivas, ¿no? Y se puede apreciar en las grabaciones que aún están de los diferentes círculos de transformación sensible y paradigmática, ¿no? Cómo se rompió con ese guión establecido. Gracias. Gracias, muy amable. Quisiera dar lectura a algunas preguntas de las y los asistentes, un poco relacionado con lo que estamos hablando ahorita sobre la organización que tuvieron. Nos dice alguien para la doctora Raquel Huereca, ¿podría explicar qué es el programa Cuerpos que Importan y el papel que tuvo este programa en el paro? Y bueno, creo que quieren conocer más sobre esta definición de a qué se refieren con acuerpar. También pues daría lectura a otras dos preguntas que van relacionadas. Si podrían explicarnos qué entienden por movimiento periférico. Y una cuarta más, ¿existe alguna posición de la autoridad UAM respecto a la barda perimetral? Es decir, ¿les han ofrecido alguna solución? Entonces, si nos podrían... Sí, voy a empezar por la alusión. Quiero Por favor. precisar lo que dije, sobre todo porque hay elementos de violencia política que debemos cuidar. El programa Cuerpos que Importan no tuvo nada que ver con el paro. Yo dije textualmente a mis colegas del programa Cuerpos que Importa que también me acuerparon. El programa Cuerpos que Importan, les cuento así brevemente, es un programa que surgió en la UAM Xochimilco, en el cual participan académicas, académicos de las diferentes licenciaturas en la UAM Xochimilco, que preocupados por la violencia que se vivía en la UAM Xochimilco, se agrupan y comienzan a estudiar colectivamente la problemática, y es un programa paradigmático porque es pionero en la UAM, y ahí participaron y siguen participando también compañeras y compañeros del área de orientación educativa, ¿no? Y eso ha generado que en la UAM Xochimilco esta área de orientación educativa tenga una perspectiva de género. Pero en el paro no tuvieron absolutamente nada que ver más que acuerparme a mí, darme su apoyo emocional, cognitivo, como académicas comprometidas con el tema. Así lo quiero dejar muy claro porque no fueron organizadoras de nada. Bueno, con respecto a lo que comenta la doctora, creo que también es importante nosotros como estudiantes tener noción de que durante estos procesos algo que se destacó bastante fue la violencia vicaria que se ejerce en contra de las académicas, y que tiene que ver con que se hacen ciertos como rumores, ¿no? De que el por qué estuvieron ahí, que incluso hubo rumores de que ellas prácticamente lideraban el movimiento feminista desde las sombras, eran casi como Soros, ¿no? Entonces creo que sí es importante mencionar y reflexionar nosotros como estudiantes cuánta agencia nos damos, o sea, es decir, realmente nos creemos tan incapaces como para que cuando hay un movimiento estudiantil señalemos que hay alguien detrás de nosotros. Creemos que eso no es así. Y con respecto a lo del movimiento periférico, pues como les mencionábamos, la colectiva en realidad ya tiene 4 años accionando, y este accionar surgió a partir de lo que pues en la academia se llama como conocimiento situado, y que tiene que ver con las experiencias muy particulares de los movimientos. Es decir, nuestras primeras intervenciones no fueron dentro de nuestra unidad, sino que más bien se desembocaron a partir de la violencia feminicida que existe en el Estado de México. Nuestras primeras movilizaciones fueron por feminicidios, fueron por desaparición forzada. Para las personas que no conocen Lerma, los municipios aledaños son bien conocidos en el Valle de Toluca por ser zonas rojas, es decir, lugares en donde existen pues espacios donde se prostituyen mujeres, donde
hay mujeres secuestradas, hay toda una historia presente de violencia con respecto a la trata de mujeres, a violaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se habla de un feminismo periférico, se pone por enfrente el territorio y todas estas cuestiones que tienen que ver con cómo la clase pues nos atraviesa, ¿no? Muchas de las mujeres que vamos a UAM Lerma pues trabajan también en la zona industrial que está a la entrada del municipio y esos trayectos de, por ejemplo, de las fábricas a la unidad también representan un análisis continuo de cómo podemos accionar dentro de nuestra unidad y cómo percibimos la violencia. Al menos en ese sentido, pues esta lucha periférica, pues lamentablemente tiene siempre que ir de la mano analizando primero cosas que probablemente para muchas otras personas no tienen que detenerlas, como una parte triste de lo de la capucha, es que también es situarla en el tipo de generación en la que estamos, que al estar tan interconectados por las redes sociales, el ciberbullying lamentablemente se vuelve una cuestión realmente preocupante en los movimientos sociales, ya ni siquiera por cuestiones del alumnado, sino porque, bueno, al menos para quienes estuvieron como al tanto de las movilizaciones en Chile en 2019, el uso de la capucha y que al menos, por ejemplo, es una táctica de acción directa que se hereda del anarquismo, pero en todo el territorio del sur de Latinoamérica, pues tiene que ver con lo que se llamaba la primera línea, que era para protegerse de poder ser ubicados por las fuerzas estatales, ¿no? Y al menos para nosotras, el uso de la capucha sí es para identificarnos y homologarnos, al menos porque es importante en un movimiento sentir esa unidad, sentir esa hermandad, pero como estrategia política y de protección es para defender nuestras identidades de poder ser detectadas tan fácilmente por otro tipo de entes, de fuerzas que pues obviamente pues tienen más recursos que nosotras. Entonces, ese tipo de ejemplos pues es algo como muy presente en las luchas periféricas que pues nos atraviesan, ¿no? Que incluso las luchas periféricas pues se salen de cuestiones, no sé, en el centro de las ciudades generalmente hay pugnas por espacios políticos para ocuparse en este sentido, ¿no? Y las luchas periféricas muchas veces solamente estamos luchando para que no te maten en el camino de terracería que tienes que recorrer, de donde te bajas del camión para llegar a tu casa, que haya, no sé, haya luz. Todas este tipo de dinámicas que delimitan la construcción de la vida cotidiana en la ciudad capitalista tiene que ver con el análisis de la lucha periférica. Es complicada, es cansada, y pues en ese sentido, cuando esta lucha se trasciende o más bien se lleva al espacio universitario, pues obviamente también hay tensiones, y en este caso, por ejemplo, en las negociaciones, porque había una realidad totalmente distópica entre las autoridades y nosotras, ¿no? Cosas tan sencillas como que cuando se hizo el señalamiento del feminicidio de esta compañera y que pues antes del paro, porque eso fue en diciembre del año pasado, se le cuestionó a la rectoría de unidad el por qué era tan inseguro ese tramo cuando ya se había señalado muchísimo tiempo. La respuesta de nuestra secretaria de unidad ante un evento realmente terrible fue pues váyanse por la banqueta. Cuando ella nunca se ha ido por la banqueta porque para llegar a la unidad ellos no se van a pie, ellos no se van por la banqueta, no se van por el asfalto, llegan en sus camionetas. Entonces, este tipo de cuestiones en la lucha periférica, pues sí supone una gran separación en las negociaciones, en el entendimiento de cuáles son las complejidades que enfrentamos en ese sentido. Y pues les dejo a mis compañeras la pregunta del acuerpamiento. Bueno, acuerpar es
literalmente poner el cuerpo para ciertas situaciones, sobre todo para acompañar, ¿no? No sé si alguna vez lo han escuchado, por ejemplo, que a veces se solicita apoyo para acuerpar a las víctimas a las madres de víctimas de feminicidio, o sea, acompañarlas físicamente a ir a, pues no sé, por ejemplo, a las fiscalías. ¿Esto para qué? Pues primero para que sepan que no están solas, y segundo porque pues ustedes saben que las situaciones se pueden poner muy violentas, entonces como que también para brindar esa protección. En el sentido del paro, pues acuerpar, lo que a nosotras nos significa es estar dentro del paro, o sea, quienes acuerparon son quienes estuvieron yendo a poner sus cuerpos literalmente para quedarse a dormir, para hacer las guardias, en el caso de las doctoras, para ir a sentarse a los círculos de transformación. Entonces, pues acuerpar es eso, poner el cuerpo para acompañar en diferentes situaciones, en diferentes contextos, pero pues en este caso del paro, estar presente físicamente y acompañar a los círculos, estar haciendo las guardias, las actividades diarias, pues a eso nos referimos con acuerpar nosotras. Con respecto a la barda, bueno, la malla que tenemos ahorita, que de hecho solamente es una malla que está al frente, o sea, ni siquiera la rodea, solo es la malla de enfrente. Después de los acuerdos se hicieron comisiones, en este caso para la continuidad del proyecto de la barda, una comisión de infraestructura, la cual pues ha tenido algunas respuestas negativas por parte de Rectoría, ya que pues le dan muchas largas al proyecto. Lanzaron la propuesta de la fachada principal, pero todavía sigue en largas y largas, con reuniones que no se hacen, y con pues con excusas de pues estatutos que no se pueden, que no se deben, que para ellos no se cumplen. Entonces, pues en eso estamos, todavía estamos trabajando en eso. Solo igual, creo que también algo importante de destacar de este tipo de cosas, por ejemplo, este tipo de puntos que incluso se nos señalaba como de ser muy ingenuas con respecto a poner este tipo de cosas en los pliegos petitorios, porque lo de siempre, ¿no? O sea, me parece que es importante cómo se replica esta lógica de la política que muchas veces dentro de las universidades nos atrevemos a señalar como de que dan largas por presupuestos, y sabemos que es cierto que hay complejidades presupuestales, pero también tiene que ver con algo que es justo lo que mencionábamos, en dónde ponen o dónde ubican las necesidades del alumnado en espacios donde la voz del alumnado con el paso del tiempo ha ido como decreciendo en la toma de decisiones. Y en ese sentido nosotras consideramos que este punto tenía que ver más cómo estratégicamente nosotras podíamos proponer una solución, porque la resolución de un pliego petitorio tiene que ver también con estrategias que toma el estudiantado, y que incluso estas estrategias en unos cuantos años van a ser los logros progresistas que las universidades van a presumir ante a sus nuevos aspirantes, ¿no? Y en ese sentido, pues, a sabiendas que ya nos iban a decir que no había presupuesto, que etcétera, etcétera, nosotras propusimos la creación de un huerto vivo, ¿no? Un cerco vivo, perdón, en donde se pudiera cubrir esta malla perimetral con plantas nativas, utilizando pues la misma como dinámica orgánica del Lerma, para poder cubrir de menos. Es que son necesidades que necesitan ser cubiertas, porque se está hablando de la seguridad de las personas que están dentro de la unidad. Para las personas que no han ido al Lerma, lo primero que ves al llegar al frente del Lerma son las velarias,
en donde muchas personas pues se sientan a veces a trabajar con sus computadoras y desde fuera pues ven, ubican cómo van vestidos, quiénes traen computadoras, entonces es muy fácil que cuando tú sales pues ya saben cómo vienes vestido, cómo traes el cabello, cuál es tu mochila y qué cosas traes si es que te quedas al menos una hora fuera de la unidad, no necesitas ni siquiera entrar. Entonces, este tipo de estrategias se vieron mucho, no solamente en Lerma, sino en otras unidades en donde quienes tenían que ofrecer las soluciones éramos las mismas alumnas, los mismos alumnos que estaban en el proceso de paro, y son cosas que a veces se desdibujan al momento de verlo desde afuera, y que son muy importantes porque hay una gran contradicción cuando quieren presumir las instituciones de quienes egresan de las universidades con, por ejemplo, los diplomas de excelencia, pues sí, ¿no? Aplauden y todo, pero cuando son estos procesos de decisión en donde se proponen incluso cuestiones que pueden mejorar la vida de la comunidad estudiantil, pero es a partir del señalamiento de fallas de las autoridades, entonces ya no están tan orgullosos de decir que ellos nos están enseñando y que esas propuestas vienen del alumnado. ¿Por qué están orgullosos de alumnado que reciben estos premios, pero no de alumnos, alumnas que están proponiendo a partir de los conocimientos que adquieren en las universidades con mejorar su universidad? Es solo como algo para agregar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues el tiempo apremia un poco, pero bueno, vamos a escucharlas con todo lo que ustedes quieren compartir. Pasaríamos a un tercer bloque de preguntas de este conversatorio, que se llama Tensiones, Diferencias y Subjetividades. Si nos podrían compartir su experiencia de si hubo problemas internos, cómo lo resolvieron, si es que se resolvieron, también pues de quiénes y cómo recibieron solidaridad, si hubo relación con otros grupos externos, de qué tipo. Y aquí coloco una de las preguntas que nos pasaron del público asistente, si hubo comunicación con las colectivas de otras UAM, cómo fue esa comunicación y recibieron apoyo de las colectivas, supongo que se refiere a las colectivas de las otras unidades. Y una última pregunta de este bloque, ¿cuáles creen que fueron las diferencias en cuanto a sus condiciones materiales y políticas en el paro con respecto a las demás unidades? Pues como ya lo habíamos mencionado, en realidad los conflictos internos fueron muy pocos por la forma en la cual nosotras nos desarrollamos en la toma de decisiones, pero lo que a nosotras más nos afectaba, en realidad que sí tenía que ver con los conflictos internos, era la situación de cada una de las mujeres que estábamos adentro del paro. Como ya lo mencionaba, al ser mujeres de periferia, y más aún como parte también del sostén de nuestras familias, teníamos que trabajar y teníamos que ir al paro. Entonces, el conflicto era más allá sobre, pues, cómo podíamos sostener estar en la lucha social, en querer estar ahí y sostenernos económicamente, ¿no? Eso pues también nos llegaba a afectar emocionalmente, estábamos físicamente cansadas, agotadas por cómo sobrellevar todas estas situaciones al mismo tiempo. Entonces los conflictos eran más de poder resolver esto entre nosotras y cada quien en su individualidad. Entonces, pues eso les podemos decir sobre los conflictos que tuvimos. Y de la solidaridad que tuvimos de otras personas, en realidad, pues nos sentimos felices con eso porque la comunidad de Lerma, desde el principio, la mayor parte se proclamó pues con un sí al paro y nos llevaron víveres, estuvieron dándonos pues palabras de aliento por parte eso de la comunidad. Por parte de las profesoras, pues ya les hemos expresado que estamos pues muy agradecidas con ellas porque fueron también un gran sostén. Tuvimos todavía una videollamada en donde se unieron más de 100 profesoras y eso todavía sigue siendo algo muy bonito de recordar.
en donde se posicionaron sobre el paro en toda la universidad, en toda la UAM. Entonces, al ver a más de 100 mujeres ahí, pues nos llenó de alegría y de fuerza, de valentía. Hubo también pues personas que nos iban a llevar comida, personas externas que sabían la situación del Lerma y que nos iban a decir palabras de apoyo. Nuestros familiares también, pues el estar en un lugar y casi todo el tiempo, pues todos los 2 meses que estuvimos ahí, pues fue un gran apoyo el que nos estuvieran dando palabras de ánimo, el que también nos ayudaran económicamente, porque eso es una parte pues que no se habla mucho, pero pues sí, cómo nos sosteníamos las mujeres del paro, que somos trabajadoras también, pues sí, fue un gran apoyo por parte de cada uno de nuestros familiares, de amigos y compañeros, maestras. Entonces pues estamos profundamente agradecidas con cada uno de ellas, de ellos. Sí, incluso, por ejemplo, creo que es importante mencionar esta parte de la solidaridad porque, por ejemplo, una de las cosas que nosotras ya después del paro nos hemos dado cuenta y es como este cuestionamiento de, pero es que ni eran tantas, ¿no? O sea, realmente no eran tantas las que estaban en el paro, pero creo que hay que trascender el cómo visualizamos los paros y este tipo de movilizaciones colectivas, porque un paro o una movilización estudiantil es más complejo que la presencialidad material. Tiene que ver con la suma de voluntades y cómo operativizan esas voluntades para aportar a una causa. Nosotros consideramos que el paro en Lerma no solamente fueron las personas que estuvieron acuerpando dentro de las unidades, sino incluso personas que tomaban un momento de su día para decirnos que nos apoyaban, porque probablemente esas personas no podían estar presentes no porque quisieran, sino porque su realidad les impedía estar físicamente con nosotras. Sin embargo, había otras formas en las que nos ayudaban. Nos llevaban, no sé, sándwiches, nos llevaban cobijas y eso ya era ser parte de un paro. Creo que es importante hacer ese tipo de ejercicios al momento del análisis porque entonces no esencializamos ni simplificamos toda la dinámica que hay detrás de un movimiento social, al menos en ese sentido, ¿no? Entonces, pues también otra cosa como muy particular que nosotras tuvimos que hacer y que tenía que ver con pues los recursos que teníamos es que tuvimos, por esta como historia de ya haber accionado en años anteriores desde fuera, hubieron colectivas hermanas de periferias de ahí del Valle de Toluca que también nos fueron a pues a ofrecer su apoyo, ¿no? Nos prestaban sus megáfonos, nos mandaban mensaje, oigan, ¿qué necesitan? En alguna ocasión, cuando realmente ya no teníamos, o sea, como los víveres suficientes, también porque pues mucha de la población estudiantil de Lerma pues se regresó a sus lugares de origen, entonces también el acopio, más allá de porque no nos apoyaran, era porque literalmente ya estaban en otros estados y ya no nos llegaba. Tuvimos que generar otro tipo de estrategias que al menos en nosotras fue participar en la mercadita que se hace ahí en Toluca, no solamente como para poder llevar el mensaje de qué estaba pasando en la UAM, porque UAM Lerma no solamente es unidad periférica de la UAM, sino que está en la periferia del Valle de Toluca, dentro de la periferia del Estado de México, y en ese sentido, pues también nuestra lucha es difícil poder llevarla a oídos y a vista de incluso del centro de Toluca. Entonces teníamos que trasladarnos desde Lerma hasta el centro de Toluca como pues para poder vender cosas, y como no podíamos ir todas, como que todas llevábamos así como nuestras cosas y así como se las damos, ay, vendes mis cosas, ¿no? Y así generábamos ciertos ingresos. Entonces pues esa era como parte de esta cuestión como de que quisiéramos nosotras pues dejar y compartir con respecto a que la solidaridad pues es no un anexo del paro, sino que es parte del paro, son estas voluntades que al final pues se unen a nosotras. Muy bien. Sí. Gracias, por favor. Yo solo quiero agregar 2 cosas, bueno, 3, a lo que dijeron las alumnas.
Lamento no haber traído fotografías de la unidad como para que visualmente pudieran tener una idea de lo que están hablando las alumnas y de lo que les hemos comentado. Más allá de la malla ciclónica y todo lo que aquí ya se ha dicho, quiero resaltar otra cosa. La UAM Lerma está ubicada geopolíticamente en una entidad que no ha vivido un proceso de democratización como el que ha vivido la Ciudad de México, por muy perfectible que todavía sea, con las limitaciones que le podamos encontrar y todo eso, ¿no? Es la primera vez que hay un cambio de partido en el gobierno. Entonces, es una entidad que tiene muy arraigados ciertos cacicazgos en la manera en la que se hace la política, en la manera en la que se atiende. Y a esa entidad llegó una universidad que constantemente tiene que estar poniendo enfrente la segunda palabra de su denominación, y que es la autonomía. No somos una universidad en la que los profesores nos subimos a un autobús para ir a un acto político de un gobernador, por ejemplo, ¿no? Y que eso ha implicado negociaciones específicas y con cierta peculiaridad en los temas que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad, ¿no? Entonces, ese es un elemento que quiero añadir a lo que ya describieron las alumnas sobre lo que implica la cuestión periférica. Lo segundo que quiero decir es que hay un reto muy fuerte y que ha salido constantemente ahora que responden sobre lo que es el acuerpamiento, lo que es el periférico, lo que es el vínculo con otras unidades, los conflictos, etcétera, y que tiene que ver con la dificultad que tienen las autoridades universitarias para reconocer la interlocución con los actores que hacen a la universidad, ¿no? Y que hacen y construyen el espacio universitario, y que es el alumnado, ¿no? Y cómo se vive la minorización la minorización política del alumnado. Y cuando ese alumnado son mujeres, o cuando son personas de la diversidad sexual, pues ocurre lo que les mencionaba hace rato sobre cómo se les rompe el guión para negociar. Y bueno, sobre acuerpar, lo que yo quería devolverles la pregunta: ¿qué hacemos con el cuerpo? Todo. ¿Qué hace cada una y cada uno de ustedes con su cuerpo? ¿Nada más? ¿Solo lo protegemos? Si no tengo yo cuerpo, si no tengo esta materialidad, no me verían, no me escucharían, no interactuaríamos, no amaríamos. ¿Sí? ¿Qué hacemos con el cuerpo? Las personas. Eso pues da como muchas pistas sobre lo que implica acuerpar. Poner el cuerpo para la otra, poner el cuerpo para la autorrealización colectiva de las otras, para abrazar a las otras con sus desigualdades particulares y con nuestras desigualdades colectivas. Es algo que hacemos igual, con el cuerpo. Solo como para acabar esta parte de la pregunta con respecto a qué vínculos tuvimos con otras unidades, supongo que ya lo escucharon con otras compañeras. Sí hubo una comunicación inter-UAM, pero para no ahondar como probable en lo que ellas ya comentaron, creo que algo que nosotras quisiéramos destacar y que es algo que para muchas personas pues ya es bastante evidente, para otras no tanto, que tiene que ver con cómo está arquitectónicamente, políticamente hecha la UAM. A diferencia de la UNAM, la UAM, para poder generar acuerdos inter-UAM, es totalmente complicado. Y es una estrategia bastante astuta, política, del haber separado las unidades para que no existiera lo que sucede, por ejemplo, en la UNAM. Cuando ocurre algo en Ciudad Universitaria, es como pólvora, ¿no? O sea,
en un momento toman las facultades. ¿Por qué? Porque literalmente es una ciudad universitaria que tiene todas las condiciones para la movilización estudiantil, porque tiene todas las condiciones para colectivizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es algo que no tiene la UAM. El que estemos tan separadas territorialmente, políticamente, a nosotras nos desarma en este tipo de cuestiones, porque invertimos muchísimos recursos en poder generar estos acuerdos, al menos en la materialidad. Sabemos que ya existen estos nuevos mecanismos de la virtualidad, etcétera, etcétera, pero cuando estamos trabajando procesos colectivos en donde es importante poder trastocarnos como personas, como subjetividades, es muy complicado hacerlo por la virtualidad, y eso genera que incluso los vínculos de alguna forma se corporativicen y no trasciendan tanto en esta cuestión como, no sé si de llamarlo como del alma, como trascenderlo colectivamente, poder llegar a la otra. Y esa es una complejidad que se vio bastante en este proceso, y que probablemente personas que han estado en otros movimientos dentro de la UAM, dígase de cuando pasa este ritual de cada febrero, que hay comunicaciones entre unidades de, oye, ¿y tú cómo ves a Azcapo, cómo ves a Xochimilco? No es lo mismo, ¿no? Que, por ejemplo, estar en un espacio, en un mismo lugar, en donde incluso el lenguaje corporal nos alimenta demasiado del cómo se siente la otra persona. Entonces, esas fueron complicaciones al momento de nosotras intentar poder generar acuerdos dentro de esta InterUAM. Se lograron a marchas forzadas, porque también teníamos el tiempo encima, pero creo que sí es importante plantearnos estas cosas al momento de cuestionar el por qué en la UAM tardamos tanto o se nos dificulta tanto la movilización estudiantil, cuando, por ejemplo, en la UNAM pues es más sencillo, ¿no? Ya nada más, gracias. Y bueno, respecto a la última pregunta sobre las diferencias en cuanto a condiciones materiales y políticas en el paro con respecto a las otras unidades, pues bueno, creo que es algo que hemos venido remarcando desde el inicio de este café debate, que para empezar, pues nuestra ubicación, ¿no? La zona en la que está Lerma es muy distinta a las zonas en las que se encuentran el resto de las unidades, que están más pobladas, donde hay incluso el transporte, ¿no? Hay muchas opciones para llegar al lugar donde están las unidades. En el caso de Lerma, desde eso es complicado. Nosotras se llega en camión al centro de Lerma, y de ahí hay una camionetita que renta la UAM que te mete a la unidad, ¿no? Llegar caminando es muy peligroso, y a pesar de que, pues bueno, a veces se tiene que hacer y se hace, y pues bueno, está la opción de llegar en carro, que es la más fácil, pero pues a la cual no hay un acceso amplio, obviamente. Entonces, pues sí, respecto a las condiciones materiales, pues bueno, como ya les había comentado, la UAM Lerma todavía está en proceso de construcción. Hay una zona que es la de las aulas ligeras, que es donde habitamos la mayor parte del tiempo ahí en el paro, que pues bueno, son condiciones bastante precarias. Los climas ahí en Lerma son bastante extremos, ¿no? Si hace frío, hace demasiado frío, y si hace calor, hace demasiado calor, y eso se exponencia dentro de las aulas, porque como son aulas que están hechas de lámina, a veces en las noches nos llegó a pasar incluso una vez que cuando llovió había goteras y se nos metió el agua y se nos mojaron las camas y se nos mojaron las cosas, y ahí tuvimos que movernos a otro lado. En las tardes, cuando hacía calor, tratábamos de salirnos a las zonas lo que comentaba la compañera, de las velarias. Son como unas lonitas que hay mesas abajo. Tratábamos de salirnos ahí, pero como ahí estábamos muy a la vista, pues también teníamos que estar siempre con la capucha y estar cuidando que nadie nos estuviera observando. Y quedarnos adentro del salón pues era horrible, porque nos moríamos de calor. Entonces, en cuanto a condiciones materiales, pues yo creo que la diferencia sí era muchísima, desde la barda hasta el salón en donde estábamos, cómo acomodamos nuestras camitas, las sillas que teníamos.
pues sí, ¿no? Eso se tornó bastante complicado en eso de las cuestiones materiales. Por suerte, pues respecto al acopio, esto conectándolo con la pregunta de la solidaridad, pues sí, sí recibimos bastante. Ya al final batallamos un poquito, pero pues precisamente por esto de que ya no había mucha comunidad que estuviera ahí cerca, porque todos ya se habían ido a sus casas. En Lerma está llena de personas foráneas, la mayoría de alumnas que están en Lerma son foráneas y las que no, pues están bastante lejos de la universidad. Como les digo, no es fácil llegar aquí, pues en Ciudad de México igual te transportas en metro o en el transporte público y llegas, pues tal vez te tardes un poco, pero no es tan complicado, ¿no? Allá solamente hay una opción que es el camión y las rutas de camiones de allá del Estado de México pues son muy ineficientes, ¿no? Entonces hay que tomar hasta 2, 3 y te puedes hacer 1 hora y media, 2 horas en llegar a la UAM Lerma desde un lado de la ciudad al otro. Entonces, pues sí, respecto a eso, lo mismo que decíamos desde el principio, geopolíticamente está ubicada en una zona muy compleja para el tránsito seguro de las alumnas y pues simplemente para llegar. De hecho, había gente que no sabía que existía la UAM Lerma hasta que sucedió el paro y dijeron, ¿cómo que hay una universidad en Lerma? Sí, sí hay, está ahí. Y pues sí, es esa parte de que hasta en las noticias tomaban videos de la unidad, de los salones, todo eso, y, y se quedaban sorprendidos, ¿no? De cómo tomábamos clases en salones así. Entonces, pues sí, la diferencia, tanto material como política, respecto a las otras unidades, pues es abismal y complicada, bastante compleja. Bien, muchas gracias. Pues estamos ya en el último bloque de preguntas de este conversatorio para concluir esta sesión quinta del 17º versión del Café Debate de Cultura Política. Si nos podrían compartir su experiencia respecto a resonancias y perspectivas, ¿cuáles fueron los logros y los fracasos del movimiento? ¿Cómo impactó a la comunidad UAM a nivel simbólico y a nivel de seguridad efectiva? ¿Cuáles consideran que fueron los alcances y las resonancias del movimiento? ¿Y qué está pasando con el movimiento actualmente? Si nos podrían compartir la experiencia. Ya. Bueno, con respecto a los logros, pues creo que hay que recordar que pues los tiempos sociales son bastante complejos, ¿no? Si nosotras les preguntamos a las personas de quienes gozamos ahora ciertos derechos en su momento, ¿qué lograron? Probablemente pues les podrían decir que nada, o sea, presencialmente nada, porque algo que tienen los paros es que son, ¿cómo decirlo?, solamente el inicio de todo un proceso de negociación, de replanteamiento, de confrontación, de estructuras, porque al final de cuentas tú cuestionar a la universidad es cuestionar toda una estructura organizativa, incluso de la lógica con la que se trabaja, y eso pues es bastante complejo porque tú estás tratando de dinamizar algo que es totalmente estático, ¿no? O sea, ya, y como muchos ya sabemos, pues la UAM es sumamente burocrática. Entonces, en ese sentido de logros, podríamos decir, es poder mover las conciencias de las personas. Creo que es un gran logro porque no es sencillo. A veces estamos muy acostumbrados ya solamente a dimensionar en medida de la cantidad, y creo que eso no es como el punto, sino cómo esta movilización de conciencias puede trascenderse no solamente en el espacio universitario, sino dentro de sus espacios cotidianos, ¿no? El incluso llevar una plática sobre un paro estudiantil feminista a las mesas de sus hogares, creo que eso ya es parte de un logro que es importante y que al menos en Lerma, nosotras se los compartimos así porque la verdad es que muchas veces, y de lo que no se habla, es que los movimientos, no solo estudiantiles, sino los movimientos sociales, cuando tú estás dentro de un activismo social, muchas veces las experiencias son desoladoras porque
te cansas, muchas veces sientes que no logras como ciertas cosas que quisieras, pero hay pequeños resabios que tú puedes percibir en los que tú puedes decir que ha valido la pena. Las últimas semanas del paro en Lerma se dio justo cuando regresaron a clases los niños, niñas de la SEP, y cerca de Lerma pues tenemos una preparatoria, creo que es un CONALEP, y una secundaria. Entonces, yo particularmente recuerdo mucho que en esa semana ya estábamos muy cansadas, estábamos emocionalmente colapsadas y muchos etcétera, ¿no? Pero recuerdo mucho que ese día yo salí, pues como a revisar la reja y vi pasar un grupo de niñas de secundaria, pasar enfrente de la unidad, a detenerse a leer todas las mantas que teníamos enfrente de la unidad. Y las vi emocionadas, ¿no? Incluso nos saludaron y así, entonces, atrás de ella venía, pues me imagino su mamá, su abuelita, no lo sé, y como que de alguna forma fue así como de, no, vénganse, ¿no? Pero yo podía escuchar el cuchicheo de las niñas diciendo, ay, oye, sí, porque es que fíjate que mi abuelito la otra vez hizo esto, y como que desembocó que niñas de secundaria empezaran a hablar de este tipo de cosas, y que podría parecer cualquier cosa, pero cuando tú estás posicionada en una zona como lo es Lerma, en donde a nosotras nos han llegado no solamente casos de violencia de compañeras dentro de la unidad, sino que mujeres de Lerma nos han escrito a la página por violencia doméstica, por violaciones sexuales, etcétera, etcétera. Que puedan ver eso, para nosotras eso fue un gran logro, ¿no? Poder hacer que niñas de Lerma, de las secundarias de Lerma, de las preparatorias de Lerma, pudieran ver eso. Para nosotras eso fue como un logro. Otro logro, pues sí, fue poner en la mesa muchos temas de la unidad que no querían hacerle caso, ¿no? Como la barda perimetral. Sí, muchas veces se minimiza el que Lerma es la unidad más joven, diciendo, ay, es la más joven, ¿no? Y eso genera como una idea colectiva de que, ay, tiene 2, 3 años y por eso estamos como estamos. No, Lerma ya tiene sus años, ya tiene 11 años en funcionamiento, y si en 11 años no se ha priorizado el poner una barda perimetral en una zona tan peligrosa como lo es Lerma, pues eso tiene que ver mucho con la voluntad ética política de los rectores que han estado en la unidad, ¿no? Y no solamente de los rectores de unidad, sino desde la rectoría general, cómo perciben a la unidad por estar, no sé si en el Estado de México, a sus asegúnes. Y como fracasos, quizá podría decirse que, no sé si verlo como un fracaso, sino más bien como un reto, es como luchar con la simulación institucional con respecto al fin del paro. Una vez que los rectores se vieron alejados de los monitores, de esta como atención mediática, como que volvieron a ser los rectores que eran antes del paro, ¿no? Y la simulación, al final de cuentas, este tipo de, sí, ante los medios te digo que estoy súper comprometida, hasta digo un discurso súper ensayado, pero ya dentro de las negociaciones, dentro de estas prácticas para poder llevar a cabo los acuerdos, vuelvo a comportarme de la misma manera. Al menos, por ejemplo, en Lerma nos ha borrado hasta un mural el rector de unidad. Tiene que ver con este mensaje de disolución estudiantil, en el que a quienes castigan es a quienes hicieron el esfuerzo de levantar la voz y decir, la comunidad ya ve, no sirve para nada. Pero ¿quién realmente está dando ese mensaje? Al final de cuentas es una estrategia de disolución, de poder decir, pues hubo un paro, pero no pasó nada. Es que esos acuerdos los tendría que llevar a cabo la comunidad estudiantil, y a quienes tendrían que señalar para decir, ¿funcionó o no funcionó un paro? A las personas que están tratando de que se haga un cambio, o a las personas que ya se les dijo qué hacer y no generaron el cambio, no están generando las condiciones para que suceda. Y pues ya. Sí, justamente estos logros que mencionaba mi compañera van en torno a los movimientos de conciencia que se lograron y cómo simbólicamente se demostraron en la universidad del día a día.
La universidad es un lugar que debemos sentir propio, nuestro. Y en nuestra universidad no se sentía, y todavía hay momentos en los que no se siente así. Después del paro, todavía se sigue trabajando en esa apropiación de los espacios, principalmente por los murales. Pero hubo algo después del paro que es muy bonito, que los propios alumnos y alumnas solitos agarraron una pared y le pusieron pared de stickers. Y ahí van y pegan sus stickers quien quiera, ¿no? Entonces, para nosotros es algo muy simbólico porque significa que los alumnos y las alumnas se están dando cuenta que la universidad es suya y es para que se sientan pues en su segunda casa, ¿no? Si lo llamamos así. Entonces, esos pequeños cambios sí suelen hacer pues algo muy grande a nivel simbólico. Hay por otra parte que pues no sé cómo decirlo, para nosotros nos afectó negativamente, es que había un lugar en donde hacíamos las asambleas estudiantiles durante todo el paro, en donde había un árbol que ya llevaba ahí mucho tiempo, un árbol endémico. Sí, el único árbol de la unidad, de verdad no les mentimos, era donde llevábamos las asambleas y pues tenía sombra, pues todo era, pues, era cómodo, ¿no? El primer día de clases, el árbol ya no estaba, lo habían cortado. Entonces, pues sí, para nosotros simbólicamente resultó algo negativo porque no hubo excusa para tirar el árbol. Y digo, pues creo que también gran parte de el sentir que, no sé, a veces son superiores ciertas formas de vida hace que sea tan fácil tirar un árbol y no decir para qué o por qué. Bueno, de hecho, sí, como que bajita la mano nos echaron la culpa, dijeron que como habíamos exigido la barda perimetral, que habían cortado el árbol, que porque iban a hacer la fachada, que no vemos que inicien y que por eso habían cortado el árbol, pero pues es una tontería porque incluso en Lerma tenemos la carrera de biología ambiental y el único árbol, o sea, de verdad se los juro, no tenemos árboles en la unidad, era el único árbol en toda la unidad. Llegamos a la unidad y lo tumbaron. Y cuando se les cuestionó dijeron que era que porque iban a hacer la fachada. Entonces, esos pequeños cambios, tanto pues positivos por parte de la comunidad y negativos por las autoridades que de alguna manera ya los esperábamos, son los que resultaron después del paro. A nivel de seguridad, pues la comunidad estudiantil se volvió un poco más consciente de lo que había en su contexto. Digo, muchos no sabían las cuestiones que pasaban a su alrededor por la indiferencia que hay de este tipo de movimientos sociales. Entonces, aunque sea los que se enteraron de mala gana, pues supieron que sí, había, en efecto, hay lugares muy violentos ahí en Lerma, y a muchos otros pues les movió la conciencia de protegernos entre todos y todas. Entonces, pues está repartido. En realidad, los logros y los fracasos pues pueden estar repartidos, que podemos ver ahorita, pero pues también los vamos a ver en el futuro. Y bueno, también con esta parte los alcances y sobre todo la resonancia del movimiento, yo creo que pues al menos de mi parte me he dado cuenta en los salones de clases que el movimiento sí tuvo una resonancia importante porque profesores que solían hacer comentarios muy desagradables, machistas, misóginos o incluso clasistas, racistas, ahora los evitan. Y si bien no significa esto que esas personas hayan cambiado o ahora tengan una perspectiva diferente, esperemos que sea así, pero si bien no significa eso, significa que al menos logramos que hoy en día no sientan que es tan fácil hacer ese tipo de comentarios y que se van a salir con la suya, que saben hoy en día que si nos sentimos incómodas porque nos hacen un comentario de tipo sexual, porque hacen comentarios racistas o clasistas, no nos vamos a quedar calladas
Y pues esa incomodidad ya no va a ser también solo para nosotras, sino también para ellos a la hora de hablar, que ya no lo vean como algo tan fácil ir y soltar un comentario desagradable, ¿no? Y por otra parte, pues creo que uno de los grandes logros de este movimiento para UAM Lerma es habernos puesto en el mapa, porque como les decía, había muchos alumnos, incluso de la misma UAM, que no sabían que existía una unidad en Lerma. Y también sí, había muchísimas alumnas que no sabían eso, con nuestras mismas familias, como lo decían, ¿no? Poner ese tema sobre la mesa, hablar de un paro estudiantil feminista. Creo que eso ya es un gran logro para UAM Lerma haberse puesto en el mapa, o sea, para nosotras salir en las noticias y en los periódicos, más allá de un protagonismo, significa que la gente supiera que existimos. Y como lo remarcábamos mucho, nosotras existimos y resistimos desde la UAM Lerma, una unidad que durante muchos años no volteó a verse, que nadie sabía que existía, y el simple hecho de que hoy sepan que estamos ahí, yo creo que es un gran logro. Respecto el actual, ¿dónde va el movimiento actualmente? Pues sí estamos batallando bastante por las actitudes de las autoridades, que como bien comenta la compañera, una vez que se sienten en su zona segura, fuera de la observación pública, toman otra vez esa actitud hostil y reacia a aceptar, pues no solamente ciertos comentarios así, sino a aceptar el respetar las exigencias que nosotros les hicimos, que ellos firmaron como acuerdos. Yo creo que este igual es un buen espacio para denunciar eso, que en UAM Lerma el rector de unidad, la secretaria de unidad y demás autoridades no quieren aceptar el respeto a esos acuerdos que firmaron ante sus alumnas, ante su comunidad y ante pues la comunidad no solamente de la UAM, sino del Lerma y también del Estado de México, ¿no? De la gente que veía las transmisiones y que estaba día a día al pendiente de lo que estaba sucediendo. Pues yo creo que todas esas personas fueron testigas de esta firma de acuerdos que hoy en día las autoridades pues están poniendo muchas trabas para respetar, ¿no? Entonces, actualmente pues estamos trabajando en comisiones, hacemos reuniones y pues vamos desglosando los acuerdos, pero pues sí se torna un poco complicado cuando las actitudes no se prestan a continuar con el trabajo que nosotras creemos pues fue bastante ya amigable en los últimos círculos, y ahora pues eso se siente un poco como la hostilidad, que cuesta más trabajo, ¿no? Continuar, y no, eso no significa que vamos a desistir, porque también algo de lo que nos damos cuenta es que probablemente ellos están tratando de cansarnos o de darnos largas, y pues que sepan que no vamos a desistir de este arduo trabajo, porque esos 2 meses que estuvimos ahí viviendo en los terrores de la UAM Lerma no fueron para nada. Estamos muy dispuestas a continuar con este trabajo y pues seguiremos insistiendo en las comisiones y para poder concluir con estos acuerdos de nuestro pliego petitorio. Bien, muchas gracias. Doctora, si quisiera comentar algo, Sí. y bueno, también aprovecharía para exponer una última pregunta del público. ¿Cómo harán que prevalezca el colectivo una vez que las integrantes del colectivo, sororidad, egresen de la universidad? Perdón. Adelante. Sí, gracias. A todo lo que acaban de decir las compañeras, yo solo quisiera agregar que nos toca a la comunidad universitaria salvaguardar los acuerdos que se lograron en las 5 unidades. Verdaderamente lo más difícil se está viviendo ahora, que es el trabajar para el cumplimiento de los acuerdos. En casi todas las unidades, muchos de los acuerdos se llevaron a comisiones, y eso es un problema,
para atender. Y en términos del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, en algunos temas representa dilación en la justicia. Entonces, me parece que estamos ahorita en el momento más crítico del movimiento, o sea, no hay que pensar que el movimiento feminista de las alumnas y alumnos de la UAM en las 5 unidades ya terminó con la apertura y la entrega de las instalaciones. Al contrario, apenas empieza, porque las transformaciones requieren un tiempo y su logro está atravesado por la defensa de lo acordado. Porque como bien dijeron, ya es otra dinámica en las comisiones, que es la dinámica de la institución, donde otra vez no estamos viendo esa transformación sensible y paradigmática ante el problema de la violencia contra las mujeres y las personas de la diversidad sexual. Nada más, gracias. Adelante, por favor. Bueno, con respecto a esta última pregunta, lo que quisiéramos compartir es que consideramos que la lucha siempre tiene que ver con cómo heredamos las conciencias, no en un sentido de propiedad como a veces, o más bien como se acostumbra a percibir estos liderazgos, y que al menos Sororidad UAM Lerma se ha gestado con una política narcofeminista y por lo tanto horizontal. Y el lema que nos inició a nosotras hace 4 años es: no te conozco, pero te cuido. Y consideramos que ese lema es el que ha mantenido a esta colectiva, y también la capucha, en el sentido simbólico de que no importa nuestro rostro en tanto egos, sino que importa ese sentimiento de apoyo mutuo que podemos gestar y aprender entre nosotras, construirnos y reconstruirnos continuamente, y que también pues sepan que Sororidad UAM Lerma ya tuvo ya es como su tercera generación, por así decirlo, y que incluso aquí en Azcapotzalco nos llena de mucha alegría, incluso ver por ahí un rostro que en algún momento estuvo atrás de esta capucha, y que así ha trascendido, y consideramos que así va a seguir caminando Sororidad UAM Lerma, porque somos una lucha colectiva y somos un mismo rostro, y que nuestras ideas no tienen rostro en ese sentido. Creo que es importante compartir eso, porque cuando estamos frente a una herida sistemática, la cura es colectiva, y Sororidad UAM Lerma es lo que nos ha podido pues acuerpar en ese sentido, no solo contra los terrores de la UAM Lerma, como dijo nuestra compañera, sino contra los terrores individuales y particulares de cada una de nosotras. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Quisieran agregar algo más? ¿No? Pues muchas gracias. Agradecemos la presencia de colectivas Sororidad de la UAM Lerma, a la doctora Raquel Huereca, por haber estado en esta penúltima sesión del seminario Café Debate de Cultura Política. Las esperamos y los esperamos el próximo jueves para nuestra última sesión. Muchas gracias. Gracias.